100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 20 de noviembre del 2022. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, Beto. Damos la bienvenida también al compañero Soy José Luis. Saavedra. ¿Cómo está, compañero José Luis? Bienvenido. Muy buenas noches, Beto. Muy buenas noches, Miguel. Es siempre un gusto participar en este importante programa. Y bienvenidos a todos los que siguen este programa semana a semana a través de las distintas redes sociales con Radio Rebelión. El día de hoy estaremos hablando de, como es costumbre, la temática internacional, los hechos más importantes desde la perspectiva de los trabajadores. En este caso estaremos hablando de la COP27, ¿no? Una cumbre climática internacional, y donde participan la mayoría de los países más importantes del mundo, y que, veremos los resultados, ¿no? Que prácticamente no es un engaño, hay mucha decepción respecto a lo que se puede esperar de esta cumbre, ¿no? Además, estaremos viendo algunos temas internacionales más de último momento. Ya en el tema nacional, sigue el conflicto, es impresionante que se mantiene el conflicto por el censo, sigue el paro cívico en Santa Cruz, entonces, seguiremos hablando un poco de esto, planteando, la solución, la perspectiva de los trabajadores respecto a esta problemática. Y a propósito de este tema, se empezó a discutir bastante la situación de las elecciones, de que hay esta idea de que con el censo podría ser más democráticas las próximas elecciones, ¿no? Entre comillas, se podría evitar un fraude. Entonces, esto es necesario discutirlo, ¿no? Porque en realidad el fraude empieza mucho antes del día de la votación, ¿no? Incluso va por otro lado del empadronamiento. Tiene que ver con la ley electoral que no permite que haya pluralidad de partidos en el país. Entonces, hablaremos de ese tema y, como ven, hay una temática interesante en este programa y para hablar de la temática internacional es que tenemos la presencia de nuestro compañero José Luis Saavedra. Pero vamos a iniciar para hablar de la COP27 con un pequeño video, un corto internacional respecto a lo que fue este evento. Y ahí nos vamos con la intervención del compañero. Nos veamos brevemente un pequeño corto de cómo concluyó este evento, ¿no? En muchos casos hasta con sueño, ¿no? Vamos con estas imágenes. Las horas de negociación pesaban entre gobernantes, activistas y prensa. El acuerdo llegó tarde, bien entrada la madrugada y sin mucho entusiasmo. Un documento con luces, pero también con sombras. Hay importantes avances en materia de financiación. Se creará un fondo para ayudar a los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Lo financiarán los países ricos. Pero de momento solo se conoce eso. No se detalla quién podrá recibirlo o cómo será el reparto. Tampoco cómo serán las aportaciones. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo califica de histórico, aunque dice es insuficiente. Pero incide, un símbolo político para reconstruir la confianza perdida. El acuerdo se ha quedado corto a la hora de redefinir un plan para reducir el uso de combustibles fósiles. Era uno de los puntos más importantes para la Unión Europea y, según la ministra de Transición Ecológica de España, ha quedado muy por debajo de las expectativas. Y obviamente es insuficiente para lo que nosotros consideramos que hubiera sido un avance significativo en ambición en mitigación. Apenas hay cambios en el límite de las emisiones de CO2 con respecto a la cumbre de Glasgow, pero la Unión sí que se anota un tanto. Ha conseguido que el límite máximo de aumento de la temperatura se quede en 1,5 grados y no 2 como proponía China. Aunque Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, visiblemente decepcionado, pide acelerar las medidas porque el planeta no tiene más tiempo que perder. Bien, teníamos una pequeña descripción de los resultados, ¿no? Del COP27.
Entonces, bueno, José Luis Saavedra, tú preparaste, digamos, un pequeño informe y una pequeña crítica, digamos, de todo lo que fue este evento, ¿no? Tienes la palabra, querido. Sí, gracias, gracias Beto y también gracias Miguel. A ver, como muy bien indica el pequeño video que hemos visto, efectivamente estamos frente a una situación climática muy seria. Este es un punto de partida indudable, evidente, es decir, no solo estamos frente a un cambio climático, estamos frente a una verdadera crisis climática. Creo que la conciencia de esta crisis nos compete a todos, es decir, creo que tanto los países desarrollados como los subdesarrollados entendemos, nos llaman así, ¿no? Entendemos la gravedad de la crisis climática. Reitero, no solo cambio climático, estamos viviendo una verdadera crisis climática. Frente a esto, ¿qué es lo que se plantea? Desde los organismos internacionales, desde Naciones Unidas, sobre todo, se ha establecido ya desde el año 94, no voy a hacer una historiación, pero sí establecer que desde el año 94 se empieza a realizar, desarrollar estas conferencias anuales llamadas COP, que es Conferencia de las Partes, quiere decir, ¿no? Y cuyo origen en realidad es la Cumbre de la Tierra que se realizó en Río de Janeiro, bueno, en Brasil, en 1992. Entonces, cada año van reuniéndose los representantes de alrededor de 200 países del mundo para discutir qué hacemos y cómo hacemos frente al cambio climático. Este es el tema que nos está preocupando a todos, diría yo. ¿Qué respondemos frente a esto? Reitero, desde los organismos internacionales, desde los ámbitos de Naciones Unidas, hay medidas, yo diría paliativas, o como decimos en nuestro medio, reformistas, ¿no? Es decir, que intentan ver algo de la superficie de la problemática del clima, pero no el fondo, menos el trasfondo, no la raíz de esta problemática que genera esto que llamamos el cambio climático, ¿no? O crisis climática, dicho más propiamente. Entonces, como acabamos de ver, y este año se ha reiterado y se ha repetido, lo mismo que en las anteriores 26 ediciones de la COP, de ver cómo se puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cómo se puede reducir o estabilizar el calentamiento global, etcétera, etcétera, ¿no? Y en general las respuestas son muy débiles, muy insuficientes, muy superficiales, ¿no? Ahora, aquí hay que decir que este tipo de respuestas, como la creación del fondo de financiamiento que acabamos de escuchar y que está entre las determinaciones de esta cumbre climática, la COP27, en general no consideran las verdaderas raíces del problema, de qué es lo que genera en verdad la crisis climática, ¿no? Hay discursos muy generales como que todos somos responsables de la crisis climática, y eso no es verdad. Es evidente que los países capitalistas son los principales responsables de la contaminación atmosférica, de la polución industrial, de la deforestación, etcétera, etcétera. Entonces, no todos tenemos la misma responsabilidad, aunque, por supuesto, todos tenemos algo que ver en esta problemática, ¿no? Pero una primera cuestión, entonces, es establecer que las verdaderas raíces del problema de la crisis climática tiene que ver, ojo, con el sistema capitalista. Y esto hay que decirlo de manera clara y contundente. Mientras no se aborde la cuestión del sistema capitalista, que es inherentemente depredador de la naturaleza y explotador de la fuerza de trabajo, no hay solución. Es decir, la solución está en cuestionar radicalmente el sistema capitalista, de desarrollo, de economía, de política, de lo que fuera. Si no aludimos a esta cuestión radical de la crisis provocada por el sistema capitalista, la solución y cualquier solución va a ser siempre insuficiente, siempre superficial y siempre inútil, por tanto. Ahora, ¿cómo vemos esto del sistema capitalista que puede parecer muy grande, muy global, etcétera, ¿no? Uno, solo pongo ejemplos, por el tiempo no es posible hacer todo un desarrollo de la economía política de la crisis climática,
que convendría hacerlo, pero no tenemos tiempo. Pero uno, en la participación militante de las empresas transnacionales como patrocinadores de esta y de todas las otras cumbres climáticas. Esto no es casual. ¿Quiénes ponen dinero para financiar estas cumbres climáticas? Son las empresas transnacionales. ¿De qué empresas transnacionales estamos hablando? Principalmente de Coca-Cola. Ojo, y reitero, Coca-Cola es una de las principales patrocinadoras de la COP27. Y por tanto, ustedes ya se podrán imaginar qué tiene que ver Coca-Cola con el financiamiento de la crisis climática, ¿no es cierto? Siendo que Coca-Cola, junto con todas las otras empresas transnacionales que han estado y están patrocinando esta cumbre, son las principales responsables, al igual que los países imperialistas, de la contaminación y de la crisis climática en general, ¿no es cierto? Este es un primer ámbito. Un segundo ámbito, y solo señalo 3, que tiene que ver con la insuficiencia de las respuestas, es que este mismo mecanismo de financiamiento para paliar la crisis climática, y fíjense que es el término que utilizan el común de los burócratas internacionales, paliar la crisis climática, más no resolverla, ¿no es cierto?, es que no se establece ningún mecanismo medianamente concreto de, y lo decía también en el video, ¿quién financia? ¿Quiénes ponen el dinero? ¿Cuáles son los mecanismos de acceso a esto? ¿Va a ser crédito? ¿Va a ser regalo? ¿Va a ser donación? ¿Cuáles van a ser los mecanismos de control para que no se pierda en los mecanismos tan conocidos de corrupción de los estados nacionales, de los gobernantes de turno? Y creo lo más importante, como un tercer punto, es que definitivamente las principales víctimas de la crisis climática son las poblaciones más empobrecidas, no tanto poblaciones pobres, poblaciones empobrecidas por el sistema capitalista, obviamente se entiende, ¿no es cierto? Y entre ellos los pueblos indígenas. Y es muy interesante darnos cuenta que en el conjunto de las discusiones de la COP, de esta y de todas las anteriores, no aparecen como sujetos principales de la crisis climáticas como víctimas, etcétera, pueblos empobrecidos, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se plantea? ¿Qué tendría que plantearse frente a estas cumbres y en general a las políticas climáticas de los organismos internacionales como Naciones Unidas, ¿no? Corresponde una acción cada vez más importante, más contundente, más militante de los propios pueblos que están sufriendo la crisis climática. ¿Eso qué implica? Y con esto voy cerrando. 1, cuestionar la política de los combustibles fósiles. ¿Qué quiere decir esto? Que hay necesidad de parar la exploración y explotación petrolera, aquí en Bolivia y en todo el mundo. Es la principal fuente de contaminación y de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, todo lo que sea combustibles fósiles, gas y petróleo sobre todo, hay que parar. Es una de las principales fuentes de emisiones. Y esto es importante, sobre todo si tomamos en cuenta realidades como la de Bolivia y de América Latina, donde todavía se sigue insistiendo en que hay que explorar y explotar hidrocarburos como en Tariquía, etc. Segunda cuestión, importantísima, hay que luchar y pelear contra la minería. Tanto la minería a cielo abierto, que es la más depredadora que hay aquí y en todo el mundo, como también la minería de socavón, de mina adentro, ¿no es cierto? Entonces, la minería es otra de las fuentes básicas de contaminación y de emisión de gases de efecto invernadero. Hay que parar la minería no solo por ser depredadora, sino porque afecta las condiciones materiales de vida de la gente. Y eso se llama genocidio. Así lo dice no la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tercer aspecto, final, hay que luchar contra el agronegocio. Los agrotóxicos, los agroquímicos, los insecticidas son un conjunto de biocidas, son venenos que envenenan, no solo contaminan, envenenan el aire, el suelo, la tierra y sobre todo el agua, por supuesto. Hay que luchar contra esto. Y por tanto, ¿cuál es entonces el modelo que tenemos que optar? Yo llamaría inicialmente, sobre esto hay una gran discusión, pero por un modelo ecosocialista, ecofeminista y ecosocialista, ¿sí? Es decir, un socialismo que considere la necesidad de cuidar y proteger las condiciones de vida material, ambiental del conjunto de las poblaciones y sobre todo de los trabajadores y de los pueblos indígenas.
Mientras no se vaya por esta vía, cualquier otra solución es solo un parche y para calmar las conciencias de las potencias imperialistas que con discursos llamados verdes nos tratan de marear la perdiz, ¿no? Cuando el problema de fondo, reitero, es el sistema capitalista. Muchas gracias. Esto es lo que quería compartir con ustedes, Beto y Miguel. Quizás añadir algo. Muchas gracias, José Luis. No, sí, muy, muy importante toda la información que nos das, ¿no? Realmente es bastante completo y rescato, ¿no? Y coincido completamente en que al fin y al cabo la solución, bueno, no es posible mientras se mantenga un sistema que está basado en la obtención de ganancia, ¿no? Y mientras haya el interés de la ganancia, y esa es la base, el centro, el corazón del sistema capitalista imperialista mundial, va a seguir lo que tú decías, ¿no? La exploración, la explotación de hidrocarburos, de minería y de las formas más depredadoras posibles según la ganancia, ¿no? Y si no se lo hace en un país, lo estamos viendo ahora, ¿no? O sea, se está pasando a hacerlo en otros países, lo que pasa en Europa, ¿no? Europa era el abanderado de ser lo más verde, etcétera. Hay los problemas, toda la crisis que hay con la de Ucrania, nuevamente están volviendo a la explotación minera de carbón, ¿no? Que es una de las fuentes más contaminantes, ¿no? En Europa, ¿no? Que bueno, se jactaba de ser lo más verde que había en el mundo, ¿no? Bueno, ya nuevamente vuelve al negro carbón, ¿no? Y coincido plenamente, ¿no? O sea, mientras sigue el capitalismo, no hay una solución de fondo a estos problemas. Y es necesario y justamente combinar y saber de que la lucha ecológica al final tiene que desembocar en una lucha por una revolución socialista, ¿no? Y por el poder de los trabajadores. Miguel, no sé si quieres ampliar tal vez algo antes de que... Sí, el tema, sí, obviamente, y muy bien el informe el tema es de la ganancia capitalista. Una de las discusiones, por ejemplo, es sobre China. Porque dicen China, Europa dice, China no se compromete a ayudar en ningún sentido, digamos, ni reducir sus emisiones de gas. China emite el 28% de las emisiones de carbono mundial. Siempre el argumento de China es, bueno, pero nosotros tenemos muchos habitantes, lo cual es obviamente cierto. Pero no pasan del 20% de la población mundial, es decir, emiten bastante más que otros. Pero más que China, por habitante, emite Estados Unidos y Europa. Eso es lo que tratan de... No, China, no es. Bueno. Pero además, no es solamente que ellos emiten. Muchas de las empresas que emiten en China son de Estados Unidos y Europa. Sí, son capitalistas, norteamericanos y europeos que tienen la fábrica en China. Porque allá pueden quemar carbón tranquilo, no hay control ninguno, y además la mano de obra cuesta $200 al mes, entonces gana mucha plata. De eso nadie habla. Nadie habla de eso. A ver, ¿cuáles son las transnacionales que están emitiendo carbono? Obviamente que el Estado chino debería controlar, pero independiente que no controla porque es cómplice justamente de eso, y Europa es cómplice, y Estados Unidos es cómplice, y sus transnacionales, efectivamente, que ganan con eso. Entonces, eso muestra que el capitalismo no tiene, en ese sentido, de la composición de la COP20, decía uno de los participantes, que se tropezaba todo el tiempo, había representantes de las petroleras. Estaba lleno de las petroleras, como dijo José Luis, bueno, la Coca-Cola. ¿Qué van a discutir ellos de cómo, digamos, es un show, un teatro, digamos, que, ojo, participaron, creo, 40.000 personas, obviamente financiado, de viajes de allá, de acá, sacaron muy lindas fotos turísticas. Pero fue en Egipto, ¿no? En Sharm el Sheikh, en Egipto, la pirámide. Pero, ¿para qué sirvió todo eso? Es decir... Esa imagen, ¿no? Uy, eso. Era por Coca-Cola, ¿no? Muy bien.
Es decir, eso es el mecanismo que utiliza el capitalismo, engañarnos. Ya 27 cumbres, en este caso la hicieron la vez pasada en Glasgow y la anterior que se hicieron en Madrid. Hubo grandes manifestaciones de los grupos. En Egipto no, porque es una dictadura, porque no se puede hacer manifestaciones. Se fueron a Egipto como para decir, bueno, no jodan los ecologistas y los con pedidos raros. La vez pasada en Lago, el movimiento juvenil que hay en Europa hizo una gran manifestación y denunció la cumbre. Digo que esto no sirve para nada. Esa fue la declaración pública que hicieron. Tienen que decir ya cuánto van a reducir año a año las emisiones de carbono. Ya. No seguir haciendo discursos. Que si es 1,5 grados o son 2 grados lo que hay que limitar. Ni 1,5 grados ni 2 grados, no hay ningún control. Porque el emisión de carbono no reduce, sino que siguen aumentando a escala mundial. Bueno, eso quería agregar. Sí, excelente. No sé si quieres decir algo más para cerrar el tema, José Luis. No, nada más. Muchísimas gracias nuevamente porque tengamos este espacio para reflexionar colectivamente y yo les agradezco muchísimo. Internamente iremos coordinando lo del conversatorio Humberto y también con Miguel y muchas gracias nuevamente. Muy bien, Muy bien, gracias, José Luis. Gracias por... Y ya nos estaremos viendo en próximas actividades. Bien. Beto, quería mencionar, perdón, ¿sí? Una denuncia que hicieron los kurdos ayer. Bien. Mencionar brevemente, no vamos a desarrollar el tema de Kurdistán, pero que es una nacionalidad oprimida que está una parte dentro de Turquía. Entonces dijeron ellos que el 20 de noviembre, a medianoche, aviones de combate turcos comenzaron a bombardear hospitales, escuelas y otros objetivos civiles de Kobané y sus alrededores, incluida la aldea de Belince al sudoeste de Kobané. Los aviones turcos también atacaron el depósito de trigo. Bueno, denuncian ataques turcos, que no es la primera vez que se producen. Que tratan de destruir, digamos, la zona autónoma de Rojava, que es la que está al norte de Siria. Bueno, nos unimos a la denuncia, exigimos cese de ataque de Turquía al pueblo kurdo. Muy bien, Miguel. No, sí, es muy importante esto y bueno, es un hecho, bueno, bastante nuevo, ¿no? Y es justo, digamos, sumarse a esa denuncia. Y un pequeño comentario al respecto. Es muy interesante como en todo el tema de Ucrania, que bueno, ya se está hablando de negociaciones, etcétera, entre Rusia, Estados Unidos y la misma Ucrania. Turquía se muestra como un pacificador, ¿no? El gobierno de Erdogan de Turquía, ¿no? Claro. Un sector de paz, etcétera. Cuando, o sea, mientras dice paz por un lado, en una cámara, frente a una cámara, al otro lado está yendo a hacer este tipo de ataques, este tipo de bombardeos, ¿no? En Siria y, bueno, y este territorio, ¿no? Que es el Kurdistán, ¿no? Así es. Entonces es necesario aclarar y, bueno, condenar, digamos, estos ataques y condenar, digamos, la actitud y, bueno, toda esa falsedad del gobierno de Turquía. Tal vez en próximos programas estemos hablando un poco más sobre este tema, ¿no? Bien. Vámonos al tema nacional, entonces, avancemos a la parte nacional. Bueno, estamos nuevamente con el paro cívico que continúa en Santa Cruz, con la exigencia del censo 2023. Bueno, es interesante plantearlo en el marco de la anterior semana, cuando había el cabildo, el anterior domingo, más o menos había un ambiente como que iban las declaraciones, incluso de los líderes cívicos, de Cuellar como rector y el mismo Camacho, era como que ya, ¿no? Pues habíamos logrado, etcétera, etcétera, pero no pudieron levantar el paro. Incluso la misma noche del anterior domingo hubo bueno, manifestaciones en la casa de los cívicos, bueno, de todos, ¿no? En general.
Y bueno, eso marca un poco el carácter de que esto sigue, ¿no? De todas formas, están viendo cómo levantar de una u otra forma esta medida, pero el problema es, o sea, que aquí cada vez se ve más claro que es básicamente una pulseta política. eh, ya están a punto de llegar a un acuerdo justamente producto de todo esto. El gobierno ya ha sacado su decreto supremo señalando la fecha, eh, que es, bueno, es el 23 de abril del 24. Entonces, bueno, obviamente hay el rechazo por parte de Santa Cruz, que se movilizó por este tema porque querían, su consigna, su reivindicación era que sea el 2023, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno está cediendo en que se va a hacer el 24, pero van a tener los resultados rápido y que les van a dar recursos y le van a dar bueno, redistribución de escaños y redistribución de recursos ese mismo año, ¿no? Entonces, bueno, todo eso concentró la atención de la opinión pública, paralizó el país, bueno, una parte del país, hizo que toda la discusión política del país girara alrededor de esto prácticamente durante un mes, ¿no? Estamos casi al mes del paro cívico de Santa Cruz, un mes que Santa Cruz está en paro cívico prácticamente. Y el problema es, o sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué se obtiene con este tema del censo? ¿No? Es muy probable que van a tardar en recuperar después de la redistribución bueno, bastante tiempo todo lo que se ha perdido todo este mes de paro, ¿no? En términos globales y generales. El problema es de que quienes van a recibir y administrar esos recursos no son en general los que los están perdiendo, ¿no? Eso denunciamos en su momento de que en general con el paro cívico en Santa Cruz, un paro reaccionario donde realmente el pueblo trabajador es el que está perdiendo, ¿no? Bueno, ya denunciamos el tema de los abusos que hay en distintas empresas, en distintas fábricas, quitándole las vacaciones a cuenta del paro a los trabajadores, haciendo suspensiones sin goce de haberes, prácticamente dejándoles sin sueldo por algunas semanas, si no es un mes, etcétera, bueno, y todavía está por verse, ¿no? Cuando termine este paro, ¿no? Amenazas de despidos, etcétera, para los trabajadores formales, ¿no? Establecidos, y para los, bueno, un montón de compañeros que trabajan a cuenta propia, como son transportistas, gremiales, etcétera, bueno, un terrible perjuicio, ¿no? Bueno, pequeñas personas que tienen un pequeño negocio, etcétera, las pymes, etcétera, bueno, todo eso totalmente arruinado por una reivindicación como es el censo, que obviamente no va a solucionar los problemas, ¿no? Porque se habla de justamente los problemas reales, la gente los llega a plantear, ¿no? Salud, educación, empleo, y lastimosamente, pero la gente confundida piensa que el censo va a darle salud, educación y empleo, y eso es falso, ¿no? No se soluciona de esa forma, y lo peor es que al final el censo no genera ningún recurso, todo es redistribución, y la pelea es por la redistribución de escaños y la redistribución de presupuesto, ¿no? Y bueno, es muy correcto el pronunciamiento que sacó la CODE de Chuquisaca respecto a este conflicto, señalando de que ellos rechazan que se le vaya a quitar recursos a Chuquisaca, ¿no? Y claro, porque al fin y al cabo lo que se tiene es de que desde una política estatal, que no es nueva, o sea, no viene de más, viene de mucho antes, pero se conservó con el MAS, viene de la época de las dictaduras, incluso de antes con el MNR, toda la época del neoliberalismo, de promover el crecimiento de regiones como Santa Cruz, ¿no? Con una serie de privilegios para los grandes empresarios de Santa Cruz, los cuales se mantienen, y bueno, como el tema de que prácticamente no pagan impuestos las personas más ricas del país, o sea, lo que se conoce como la oligarquía terrateniente, los grandes latifundistas del país, ganaderos, solleros, etcétera, que prácticamente no pagan impuestos, gozan de subvenciones al diésel, para sus maquinarias, a la importación de agrotóxicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues realmente la burguesía, el sector empresarial más parasitario que tiene el país, que se beneficia plenamente del Estado, de toda Bolivia, del trabajo que se genera en toda Bolivia, y aportan prácticamente nada, digamos, al país, ¿no? Además que exporta su producción, ¿no? Y, bueno, frente a eso, lastimosamente, bueno, eso ha generado de que genere un polo de atracción para migrantes en Santa Cruz, ¿no?
por cierto movimiento económico que se genera alrededor de esto, y lastimosamente esto va en contra de los municipios y departamentos más pobres, ¿no? Y bueno, y el censo va a significar que los municipios y departamentos más pobres probablemente reciban menos de lo que están recibiendo ahora. Y bueno, va a recibir un poco más Santa Cruz, y lo va a recibir, ¿y quién lo va a administrar? El gobernador, alcaldes, que ya hemos visto este mismo año escándalos de corrupción alrededor de eso, ¿no? Realmente es un engaño toda esta situación, y lo peor es de que todo este discurso y todo este problema del censo y toda la teorización, debate, que si el 2023, que la mesa técnica, que cuánto se tarda en hacer un censo, el tema de cómo se va a hacer la redistribución para ver los municipios, toda esa discusión, bueno, todo eso ha abarcado a la opinión pública, los mayores medios de comunicación durante todo este mes. Durante todo este mes no se han discutido problemas mucho más importantes, los problemas centrales, incluso los problemas centrales que mucha gente engañada en Santa Cruz creen que se va a resolver con el censo. No se han discutido, ¿no? Justamente el problema de educación, presupuesto para educación, no se discute el problema de salud, que, bueno, durante todos estos años ha sido uno de los sectores más abandonados y uno de los sectores más necesarios por la población, y el presupuesto, los abusos que sufren los trabajadores en salud, etcétera, ¿no? No se discute planes de empleo, la situación económica, ¿no? Que, como vemos, ¿no? O sea, tenemos muchos sectores en lo mismo que está viendo en Santa Cruz, perjudicados por este tipo de medidas y que no tienen alternativas, que viven al día, la economía informal, cuenta propias, etcétera, y no hay planes de empleo, no hay planes de desarrollo del país. Si vamos por el lado del sector campesino, es algo similar. No hay planes para el riego, para mejorar la producción campesina. Como veíamos en el tema anterior, todo el problema de que hay con el cambio climático, este año, en estos momentos, se está viviendo de forma muy aguda. Hay regiones que están con situación de sequía, se está perdiendo cosechas, se ha visto el incremento tremendo del precio de la papa, porque no hay un buen cultivo y no hay proyectos, no hay planes, no hay discusión, no hay paros cívicos, si quieren, sobre estos temas, ¿no? ¿Cómo se garantiza la soberanía alimentaria del país? ¿Cómo se garantiza que los trabajadores campesinos puedan tener sus ingresos y puedan garantizar la alimentación del país? Porque la oligarquía terrateniente de Santa Cruz, los ganaderos, etcétera, no garantizan nuestra alimentación, lo exportan prácticamente todo, ¿no? Entonces, esa es la situación, y eso no se discute. No se ha discutido las quemas y los incendios que han continuado, los avasallamientos en territorios y áreas protegidas que continúan, que nosotros venimos denunciando. Ha habido incendios igual en el territorio de Tarija, hay incendios en sectores incluso de La Paz, por lo general por avasalladores. Bueno, todo eso oculto detrás del manto del censo, ¿no? Y realmente es impresionante cómo tanto la gente del gobierno, las distintas facciones del gobierno, porque eso nuevamente sale a luz, la terrible pelea entre el sector de Evo Morales y el sector de Arce, que se pelean terriblemente, pero no dicen nada de estos problemas. Las discusiones puramente sobre quién se va a hacer cargo de la sigla, quién va a tener los cargos, etc. Les vale absolutamente el tema de todos estos problemas, todas estas necesidades populares. De la misma forma pasa lo mismo con el sector de la derecha de Camacho, bueno, que también tienen sus pugnas con el rector Cuellar, que seguramente lo veremos de candidato para algo más adelante, el Comité Cívico de Santa Cruz, la Juventud Cruceñista, bueno, todos ellos, igual de la misma forma, todo es censo, y toda la discusión del censo, y una serie de conspiración que el gobierno niegue el censo, etcétera, etcétera, y se olvidan de todos los problemas. O sea, bueno, no es que se olvidan, sino que quieren tapar y quieren ocultar todos los problemas reales que tiene el país. Y esto lo hacen porque al final la única discusión y la única diferencia que tienen con el MAS es quién gobierna, ¿no? Ellos quieren estar gobernando igualito que los demás, obtener sus beneficios de corrupción, como lo hemos visto un montón de veces, con un montón de escándalos, tanto en Santa Cruz, gobernaciones, alcaldías, como en los distintos ministerios del gobierno central, el gobierno de Evo Morales, etcétera. Y la pelea es eso, ¿quién se queda con esas migajas de corrupción para administrárselo el país y el Estado a favor de los poderosos de siempre,
la oligarquía terrateniente, que está muy cómoda en todo este mes de paro cívico, manteniendo la producción en el campo, manteniendo sus exportaciones, pese a esa pequeña amenaza que hubo del gobierno, y las transnacionales, ¿no? Que, por ejemplo, siguen saqueando el tema de minería, han vaciado nuestros hidrocarburos en el país, dejando migajas, y bueno, que para ellas no hay paro cívico, ¿no? No hay ningún paro, no pasa nada, ¿no? Solo es el pueblo trabajador el que se perjudica con estas medidas. Bueno, es necesario que frente a toda esta situación realmente levantemos una alternativa desde el pueblo trabajador, desde los trabajadores, en contra de, tanto de masistas, derechistas, de las distintas características, distintos colores, ya será azul puro, azul con rojo, como acusan los demás a Arce, ya será verde, más verde, menos verde, entre camachistas y compañía, Juventud Cruceñista, etcétera, Mesa, que aparece también por ahí oportunistamente, y tenemos que rechazar todo eso y plantear una alternativa desde el pueblo trabajador que luche por lo que necesitamos, por realmente soluciones de fondo, para todos los problemas, para los abusos, los atropellos que se sufren en los temas de educación, en los temas de salud, por planes económicos profundos para generar empleo en el país, industrialización, expulsar a las transnacionales para que dejen de saquear el país, generar, bueno, todo el tema de la minería, lo que vemos con el tema ecológico, ¿no? Que eso se haga conscientemente desde el Estado y se garantice la preservación de los pueblos indígenas y de las áreas forestales en el país, ¿no? Las distintas áreas protegidas que tenemos, que no se vaya a explotar todo eso con un criterio extractivista que es de paso al servicio de intereses foráneos. Las transnacionales son las que explotan en general ese tipo de espacios. Y de la misma forma que solucione el problema de los trabajadores campesinos, que están en serios problemas año tras año con distintas situaciones, algunos años pues no les va tan mal, pero muchos años tienen grandes problemas, las sequías, justamente temas de migración, etcétera, que es necesario solucionar. Y la única solución de fondo de eso es una revolución agraria que quita las mejores tierras del país, que ahora solo enriquecen y engordan a un puñado de familias en el oriente, que toda esa tierra sea expropiada y sea repartida con una revolución agraria para los trabajadores campesinos que garanticen además la alimentación de todo el país, para que no se garantice la alimentación del país con importaciones cuando en el país se puede producir todo lo que necesitamos para vivir. Pues bueno, eso tiene que ver justamente con el rechazo al paro cívico de Santa Cruz y la necesidad que tenemos de fortalecer y plantear una alternativa desde los trabajadores. Miguel, tal vez tú quieres comentar algo también sobre este tema. Y sobre el tema campesino, claro. Tú has mencionado el tema del incendio de bosques, ¿no? El incendio de bosques es un gran problema que está motorizado centralmente por la oligarquía cruceña, aunque tiene complicidades, obviamente, en los interculturales y otros sectores. Ahora, esto no es un problema nada más que de Santa Cruz. Los incendios de bosque causan sequía nacional. Hoy hay sequía. A esto se une la desatención a la economía agraria campesina, aunque hubo diferentes proyectos, el Fondo Indígena, etcétera, y antes otros, pero siempre fueron, o digamos, o terminaron en la corrupción, robándose los fondos, o muy superficiales en algunas zonas. Por ejemplo, no se han hecho las obras de aguas centrales que habían prometido hace más de 10 años, Comercocha en el caso de Cochabamba, que hubiera permitido tener más agua en el Valle Alto de Cochabamba, que antiguamente fue llamado Granero de Bolivia. Esto está provocando esta sequía, esta situación del movimiento campesino, un abandono del campo, esto que mencionabas, la migración, y un abandono también de la producción porque no les da. Y esto generalizado. Es decir, por eso también se discute en el censo si las circunscripciones campesinas tienen población o no tienen población. Evidentemente tienen menos que antes, porque ya muchísimos campesinos no viven del campo. Aunque sigan teniendo todavía o algo, O van y vienen. Van y vienen más que nada en la ciudad vendiendo a lo que pueden vender, lo que sea. Claro. Porque su tierra ya no produce o no les da o produce algo muy mínimo.
y entonces no pueden sostenerlo. Y este es un drama de Bolivia que el gobierno no le presta atención. Mientras que incentiva el agronegocio, le vende combustible barato. Cuando la forma de recuperar la alimentación saludable para Bolivia es justamente reactivar la producción campesina. Ese sería algo básico, y eso requiere ayuda del Estado, para que el campesino tenga donde quedarse. Ya ni hablar de los jóvenes ya en las zonas campesinas son todos gente mayor, ¿no? Casi no quedan jóvenes. Los jóvenes van de visita nomás, porque se van a la ciudad a hacer lo que puedan. Empiezan por ir a estudiar a lo mejor y después se quedan en la ciudad. Y esto, si bien es un fenómeno mundial, no es nada más que de Bolivia, pero en Bolivia es acentuadísimo, es decir, rapidísimo. En los últimos años, cada año, los municipios campesinos disminuyen de población. Entonces, claro, el censo ya del 2012, muchos se iban, campesinos campesinos que viven en la ciudad, digamos, volvían a su comunidad Sí. y estaban ahí. Ahora, por ejemplo, el otro día la Comunidad Ciudadana dijo que no, que tiene que el censo hacerse un día de semana, porque si no, vuelven a las comunidades agrarias. Lo cual es cierto, ¿no? Es decir, gente Es que una vive en la ciudad política, vuelve a su comunidad para que la comunidad tenga más poquito recursos. de producción y reciba algo de plata. Pero esa es la discusión de Bolivia. Y eso es lo que está oculto, ¿no? Lo que parece que solo fue un problema del censo y el fraude. No, es un problema social y grave. Sí, no, muy, muy importante eso, ¿no? No, quería decir que me parece, o sea, eso que planteó Mesa realmente es, pues, darle la espalda al país, digamos, a la realidad del país y todo por un tema político, ¿no? O sea, justamente, pues, empobrecer más al campo, ¿no? Y quitarle, solo por un tema político, ¿no? Es como que abandonar todo el área rural del país. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el área rural vota por el MAS, entonces quitarle recursos, ¿no? Obligar a que, por ejemplo, todo este tipo de problemas que son reales, que son parte de la realidad boliviana, que la gente vive en el campo y vive en la ciudad al mismo tiempo prácticamente, para sobrevivir, no por gusto, porque es más bonito, por riqueza, digamos, ¿no? No se tiene una casa de vacaciones, ¿no? Sino más bien son espacios de trabajo, ¿no? Hay temporadas donde van a trabajar al campo porque puede ser algo rentable, luego viven de lo que sea en en las ciudades, ¿no? Y es realmente darle la espalda a eso, ¿no? Y en general, tampoco es que hay una respuesta del MAS a toda esa situación, ¿no? El MAS es una visión tecnocrática al final lo que plantea, ¿no? Cuando en realidad estos temas profundamente sociales deberían plantearse, o sea, ¿qué política se da a toda esta gente y a todas estas poblaciones que viven de esa forma, ¿no? ¿Qué política tiene el país para todas estas áreas rurales empobrecidas, que están en algunos casos quedándose sin población, ¿no? No dice nada, o sea, no hay esa discusión, ¿no? Entonces, que el 23, que el 24, que si la ficha, que si el INE y nadie discute los problemas reales y de fondo del país, ¿no? Ni el más, ni peor del lado de Camacho, Mesa y compañía, ¿no? Y bueno, realmente es una posición, no, al final, digamos, son enemigos de los trabajadores, ¿no? Ambos, ¿no? Y es eso lo que se tiene que denunciar, ¿no? Eh, y claro, ejercen la violencia contra el pueblo trabajador de todas formas, ¿no? Lo que es un poco triste es cómo han logrado, digamos, toda esa movilización en Santa Cruz, que obviamente han arrastrado a sectores de trabajadores, de todo tipo, sectores populares, pero totalmente engañados y confundidos, ¿no? Tal vez por un justo odio al MAS en el sentido de los abusos, atropellos, la falta de soluciones que sienten, pero que por ese lado no va, digamos, por ese lado no van a conseguir nada, y peor de la mano de gente como Camacho y compañía, ¿no? Eh, entonces realmente bueno, es lamentable y bueno, hay que condenar y sobre todo plantear una alternativa propia, ¿no? Porque de lo contrario, este tipo de problemas va a seguir. Y como se ha visto, o sea, bueno, de la mano de los cívicos, etcétera, de Santa Cruz y sus
súbditos de los demás departamentos y de la mano del MAS no se soluciona, ¿no? Bueno, entonces, manteniendo la discusión sobre este tema del censo, es importante de discutir, bueno, este otro elemento que plantean, ¿no? El tema de, van a ser más democráticas las elecciones con los resultados del censo. Y justamente tiene que ver con un poco lo que decíamos antes, ¿no? Esta situación de donde votan muchos de, bueno, de los migrantes, de estas personas del campo que viven entre la ciudad y el campo, ¿no? Y el censo no está planificado para eso, ¿no? Y nadie piensa en ellos prácticamente. Ninguna de las representaciones políticas del país actual dice nada sobre esta situación y sobre este problema, ¿no? Bueno, necesitamos los trabajadores nuestra voz para poder decir nosotros este tipo de problemas, ¿no? Y el tema es ese, ¿no? O sea, básicamente, bueno, las organizaciones de derecha plantean eso, ¿no? Va a ser más democrático porque se les va a obligar a votar en las ciudades, evitar fraudes, etcétera, etcétera, denunciar, se centran en ese tema, ¿no? Pero el gran problema que tenemos con el régimen electoral del país es el problema de que no hay la posibilidad de legalizar partidos en este país, o es muy mínimo, tienes que ser millonario. Y claro, los millonarios con el respaldo justamente de los comités cívicos y de los empresarios pudieron legalizar, por ejemplo, el Partido Demócrata, ¿no? O alguien como Doria Medina logró legalizarse, claro, poniendo millones para sacar esa legalidad, ¿no? No sabemos cuánto habrá gastado también de forma ilegal o no, pero bueno, con mucho dinero se puede. Pero del lado del pueblo trabajador no se puede, ¿no? Y también es interesante ver cómo en el país actualmente incluso las fuerzas políticas no tienen legalidad. Carlos Mesa, que fue el segundo en las últimas elecciones, va con una sigla prestada del FRI, ¿no? Con alianza, acuerdo, ¿no? Pero no tiene una sigla propia. Y siendo la segunda fuerza, claro, fue una juntucha de todo un poco, pero no tienen una sigla propia, ¿no? Pese a haber sacado segundo lugar en las elecciones. Lo mismo la tercera fuerza del país, ¿no? El derechista Camacho, que bueno, se presenta a las elecciones, pero no tenía una sigla propia, se presentó con una sigla prestada, ¿no? Y ese es el principal problema que tiene el país. La representación política está en manos de gente con mucho dinero, el MAS que logró en su momento conseguir, igual con una serie de problemas, su legalidad, igual prácticamente compró una sigla, porque no lograron legalizarse en su momento, y estando en el poder recién, una vez siendo gobierno, recién pudieron sacar la sigla como MAS y PSP, etcétera, ¿no? Pero antes de eso, por la legalidad del régimen semidemocrático boliviano, porque eso no es democracia, no pudieron. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Una de esas siglas de alquiler que había, se la compraron. Dieron bastante plata y se la compraron. Así se legalizó el MAS. De la misma forma, digamos, con cargos, etcétera, como lo hizo Mesa o Camacho, digamos, ofreciendo cargos, etcétera, y poniendo plata, ¿no? Y el tema es ese, ¿y cómo se puede sacar una sigla en este país? No se puede, es muy, muy difícil y está totalmente manejado desde el gobierno, ¿no? Y parametrado para que la Corte, bueno, el Tribunal Supremo Electoral actual, no dé siglas así nomás, fácil, ¿no? No permiten que haya una legalidad de unas siglas para que se pueda presentar, por ejemplo, organizaciones del pueblo trabajador, ¿no? Y si lo logran hacer de una u otra forma, alguna organización, algún sector, en general, es con estas siglas prestadas. Ese es un gran problema y nadie tampoco dice nada de eso, ¿no? Todos se resumen en que el gran problema es entre lo que hay, ¿no? El MAS y su posición derechista, y no quieren más. Y si se pelean entre ellos, ahí nomás queda, ¿no? Habrá que ver si la división del MAS se llega a consumar y surge una nueva sigla del MAS, ¿no? Que, bueno, lo que circula en los medios de comunicación sería el PC1, ¿no? Que, bueno, Marcelo obviamente criticaría de toda forma, Marcelo Quiroga Santa Cruz estuviera vivo, esa aberración de que usen una sigla histórica de ese tipo para un proyecto atroz, como que se quiere plantear, o una continuación del MAS. Pero independientemente de eso, pues, tienes que estar en el gobierno para sacar una sigla. ¿Cuántos jóvenes, cuántas organizaciones se planteó en los yungas, gremiales, que trataron, hicieron distintas formas, intentos de sacar sus siglas, no lo lograron? El Partido de los Trabajadores, de la misma forma, igual, cuando estaba en proceso de legalización, bueno, sufrieron terribles ataques, persecuciones, compra de dirigentes por parte del MAS,
de la COP en ese momento, que estaba encabezando la formación de un partido de los trabajadores, tampoco se lo logró, ¿no? Y realmente ahí se ve y tenemos evidencia de que es una experiencia muy, muy complicada. Básicamente está todo organizado para que no pueda haber nuevos partidos y que solo se pueda quedar entre lo que está ahí, ¿no? Y ese es un monopolio, y eso es lo que defienden además los que están ahí, ¿no? El monopolio de la representación política entre masistas y su oposición derechista, ¿no? Con las siglas prestadas, compradas, alquiladas, ahí, eso se queda, ¿no? Y claro, algún municipio, por ahí puede haber alguna excepción que básicamente viene a confirmar la regla. Y ese es el problema. O sea, el gran problema antidemocrático en el país, antes que la votación y el conteo de votos, si hay fraude o no hay fraude, es el principal fraude que hay en el país, es de que no permiten que la población se pueda organizar y pueda presentar candidaturas. Ponen una serie de requisitos y además con un tribunal electoral que está totalmente manejado y sometido a los dictámenes del gobierno y de los poderosos de turno, ¿no? De esa forma, bueno, con dinero y todo, los poderosos, los ricos, los millonarios del país, los que se enriquecieron a costa del país de una u otra forma, pueden sacar su sigla. Pero el pueblo trabajador, los distintos sectores, los trabajadores campesinos, los trabajadores fabriles, los trabajadores, ¿no?, de los yungas, gremiales, no, eso está totalmente cerrado, ¿no? Esos no pueden tener esa participación política. Si quieren participar políticamente, métanse con los monopolios, ¿no? Y eso es lo que se ve, cada elección, sobre todo para municipales, etcétera, líderes, gente que quiere, necesariamente tiene que recurrir al MAS, tiene que recurrir a alguna de las aglutinaciones y siglas que conforman con siglas prestadas, o nuevos nombrecitos que le ponen, ¿no? Como Comunidad Ciudadana, creemos, con una sigla prestada de respaldo, la oposición de derecha, ¿no? Es la única alternativa, y a eso lleva, ¿no? Y ese es el principal gran problema de la democracia en el país, a nivel electoral, ¿no? En otros niveles pues, hay muchos más problemas, pero a nivel electoral ese es el gran problema. Incluso mucho peor que los fraudes que se pueden denunciar y ver, ¿no? Que, bueno, también son parte de un problema, pero esto es peor porque esto impide y limita el ejercicio ciudadano y el ejercicio bueno, de poder ser elegido. Tienes que ser parte de ellos para poder participar en elecciones. Miguel, ¿quieres comentar algo más, ampliar sobre este tema? Sí, no, sobre la ley de organizaciones políticas, que fue reformada en el 2018, estableciendo elecciones internas de las organizaciones, que se hicieron en el 2018, mejor dicho, se hizo el show, digamos, se puso una fecha y se dijo, bueno, pero es realmente una legislación absurda, porque la elección interna es si la dirección del partido tiene que aprobar a las listas que se presentan en la elección. Entonces, obviamente no van a aprobar una opositora. Esto tiene que ver con lo que está pasando en el MAS, que el sector evista está diciéndole públicamente a Arce y a Choquehuanca que están con el PC1, que se pueden ir nomás del MAS, dijo el Gerardo Chávez el otro día. Se pueden ir del MAS. Primero que terminen su gestión de gobierno, después se van. Lo cual, por supuesto, es una maniobra política para quedar en manos de ellos el MAS, ¿no es cierto? Esto muestra el absurdo de la ley de organizaciones políticas. Y el PS1, por otro lado, está diciendo que es un partido desconocido. Yo le pregunto a cualquiera radio escucha cuánta gente conoce del PS1. Dice ahora que se va a legalizar. ¿Y cómo se legaliza? Tiene que juntar 110.000 firmas. ¿Y cómo se hace eso? Ponen unos señores a llenar libros, creo que son 15.000, miles, a llenar libros de firmas, hacen un garabato cualquiera,
y después el tribunal, si está en manos del gobierno, lo legaliza. Yo no me estoy inventando. Así se legalizó hace 2 años el panbol, con permiso del gobierno. Y una empresa que juntó la firma de esa forma. Es decir, no juntó nada. Nunca nadie vio una mesa dando firmas de ciudadanos para que firmen por el panbol. Yo no conozco a nadie que haya visto. Y sin embargo se legalizó. Una consultora. Unos pocos partidos que se legalizaron en los últimos años. El único, desde hace como 6, 7 años. Y poniendo plata, además. Porque básicamente fue eso, ¿no? Claro, claro. Había que pagar. Pero además de ¿Cómo, tenían no? el permiso del Tribunal Electoral, porque no hubo junta de firmas real. Los demócratas, por ejemplo, sí, contrataron gente para juntar firmas reales, ¿no? Tuvieron que contratar gente, porque no podés reunir 100.000 firmas, salvo que tengas un partido con miles de militantes, y cosas que tampoco tenían los demócratas, pero sí tenían plata para contratar. Pero en este caso ni siquiera juntaron firmas reales. Son firmas ficticias, no existen, es decir, son garabatos que hicieron en un papel, en un libro, y el tribunal les reconoció. Dijo, sí, está bien, listo, no revisaron nada. Ese es el absurdo, ¿cierto? De que otras organizaciones representativas de sectores sociales, como decías, no se pudieron legalizar. Y pocas que se legalizaron, alguna que se legalizó es a nivel de un municipio, que obviamente mucho menos firma. Y municipio campesino, como pasó en el norte del Potosí, que se legalizó un grupo de izquierda, pero se presentó a las elecciones. Que está bien, digamos. Pero igual les costó también, porque primero lo rechazaban, pero bueno, ellos dirigían parte de una organización campesina. Es una excepción, ¿no? Solo un municipio, un pequeño municipio. No hablemos de un estado, digamos, de un departamento. Eso, imposible. Y por supuesto nacional, aún peor. Entonces, quedan siglas que tampoco existen en el sentido que ya no tienen militantes, porque ya han muerto de viejo o se fueron, como por ejemplo la UCS, ADN. Bueno, ADN todavía tiene algunos militantes. Que son siglas, pero siglas nomás, siglas de alquiler. Frente para Victoria. El Frente por la Victoria, eso, Frente por la Victoria, que es de un pastor evangelista que juntó la firma, no sabe cómo, se hace bastantes años, y que en cada elección lo alquila, en cada lugar además. Él lo vende al que paga, no le importa si de derecha, de izquierda, de centro, o si es evangelista, porque él es evangelista, el dueño. Vende la sigla. Puede ser lo que sea. En cada municipio es cosa distinta. Bueno, eso es lo que hay. Ese sistema político, que es absurdo, efectivamente. Porque son partidos inexistentes de alquiler, sin ideología, sin nada. Nada. No puede decir qué son, qué cosas son. Claro, tienen un programa formalmente que presentaron, que lo tienen en el Tribunal Electoral hace años, pero nada. Nadie lo conoce, salvo cuando se alquila algún candidato. En el caso de Mesa fue claro el FRI. Hace años que está desaparecido casi como organización. Pero mantiene la sigla. Y todavía existe algo de FRI. Pero como dije, las otras son totalmente inexistentes. Bueno, esto justamente es, digamos, uno de los grandes problemas democráticos electorales del país, ¿no? Que no se discuten, nadie cuestiona eso, ¿no? Pero, Incluso, bueno,
hay que ver, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque con las leyes, y si se cumple la ley tal cual, porque actualmente muchas de las siglas que existen es porque hubo un perdonazo con las siglas, etcétera, Un producto de la perdonazo. crisis del 2019, 2020, etcétera, ¿no? Porque muchas ya debían haber desaparecido si se cumplía la ley, ¿no? Entonces, bueno, las prefieren dejar ahí para que sigan de alquiler y que siga esa ficción de democracia, ¿no? Pero Claro, de la misma forma, de aquí al 2025 y después de las elecciones municipales, si se cumple la ley completamente, tendría que desaparecer la desaparecería. gran mayoría de esas siglas. Y nos quedaríamos en el país con 2 o 3 siglas, y eso tal vez, incluso puede ser una, ¿no? Y más. Pero no dicen eso, no se discute eso, ¿no? Incluso la oposición de derecha no dice nada de esa posibilidad, porque, bueno, seguramente la tienen garantizada de que van a seguir estando ahí, ¿no? Porque además también les conviene que ellos estén ahí, ¿no? Que tengan incluso su sigla y todo, ¿no? Y que sea un bipartidismo entre masistas y derechistas y que dejen fuera a todos, ¿no? Si alguien quiere hacer política, que tenga que pasar por ellos. Bueno, a eso se está llegando en el país, no dicen nada, no hay paros cívicos por este tema. Este sí es un problema que afecta, digamos, y que, bueno, se tiene que denunciar de esa forma, ¿no? O sea, no hay una democracia plena en Bolivia. Esto es justamente una muestra de que el sistema electoral boliviano no es democrático. A lo sumo podemos hablar de una situación de semidemocracia, ¿no? Y como tal tenemos que cuestionarlo y condenarlo, ¿no? Es una semidemocracia que impide a la gran mayoría del país, a la mayoría más pobre, trabajadores de distintos sectores, poder participar con sus propias banderas, con sus propias siglas en elecciones. Bueno, eso en Bolivia no se permite. Ese es el grado. Para participar en elecciones, tienes que estar con alguno de los poderosos, con alguno de los que está disputando el gobierno. Eso no es democracia, eso es una situación de semidemocracia que se tiene que rechazar y que se tiene que denunciar. Y como tal lo hacemos en este programa para que la gente vaya tomando conciencia de eso, ¿no? No es que en Bolivia, bueno, que cada quien se presente con su propia sigla. No permiten eso. Ni masistas ni derechistas. Hay un acuerdo entre todos ellos para mantener un monopolio de la representación política en el país e impedir que haya surgimiento de nuevos liderazgos, salvo que pasen alrededor de ellos, ¿no? De nuevas opciones, nuevas alternativas, nuevas visiones del país. Al fin y al cabo, todos defienden los mismos intereses de las transnacionales y de la oligarquía terrateniente del Oriente, ¿no? Ganaderos, olleros y compañía. Bueno, esa es la situación política del país, una semidemocracia, y si se habla tanto de uno y de otro lado de dictadura, bueno, ese es el elemento más dictatorial que tiene el régimen electoral del país, ¿no? Bien, de esta forma vamos cerrando la edición del día de hoy. Bueno, nos esperamos la próxima semana en una nueva edición de Radio Rebelión. Bueno, muy buenas noches, Miguel. Buenas noches. Buenas noches a todos. Todo bien. Gracias por seguirnos y ya nos estaremos encontrando la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha